En cierta ocasión los escribas y los fariseos le dijeron al Señor que querían que les mostrara una señal. Y Él les dijo que a esa generación incrédula y perversa no les sería dada más señal que la señal del profeta Jonás. ¿Por qué el Señor no quería darles señales a estos hombres incrédulos y perversos? Porque Él ya les había venido dando señales a lo largo de todo su ministerio. El Señor Jesús siempre estuvo dándoles señales a ellos, para que vieran y creyeran que Él es el Mesías, pero no lo habían hecho. Las grandes señales son algo que todo el mundo busca hoy en día. Las personas no quieren saber nada de Dios, pero si quieren un milagro, si quieren una gran señal. De pronto no tienen una enfermedad, ni tienen nada grave, y tampoco están pasando por una situación económica difícil. Sin embargo, por lo menos quisieran que alguien les pusiera la mano en la frente y les dijera: el Señor sabe quién eres y sabe lo que te está pasando. El Señor te dice, el Señor te ama, si sea lo mínimo. Porque quieren señales. Porque las señales que Dios ha dado no son suficientes. Por cuanto vive en un estado completo de incredulidad. Por naturaleza, todos nosotros somos incrédulos. Esa es nuestra naturaleza. En cuanto a lo que Dios se refiere, lo que nos domina es la incredulidad. Pero por eso mismo, aquello a lo cual se nos invita es a creer. Creer en Jesucristo. Porque solamente así tendremos vida eterna y podremos vivirla y vivirla en abundancia. Creyendo en Cristo Jesús. El mayor problema de los discípulos en este contexto, en el pasaje que estamos leyendo de Juan 14, ¿cuál es? La incredulidad. La incredulidad, recordemos que al final del capítulo 13, el Señor Jesús, ¿qué les había dicho? Que a donde Él iba, ellos no podían seguir. Por eso se habían preocupado mucho. De allí que, aún para iniciar este capítulo, el Señor Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. Ya que nos invita a creer. Creen en Dios, crean también en mí, les dice. Es necesario que me crean a lo que yo les estoy diciendo. No tengo que estar allí apareciéndome cada rato para que crean cada palabra que yo digo. Yo necesito que ustedes en realidad crean, para que sean discípulos eficaces en mi nombre. Es necesario creer, pero ellos estaban llenos de incredulidad. Pero el Señor no los castiga, no los reprende por su incredulidad, sino que simplemente los insta a que se arrepientan, los guía a confiar en Él, crean en el Padre. Y les dice que el único camino al Padre es Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Tomás le había preguntado cuál era el camino y esa era la respuesta del Señor. Esa era la respuesta del Señor. Es en ese contexto que ocurre el pasaje a considerar hoy, del verso 7 al 11. Lo leo una vez más, dice: si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Este pasaje entonces nos habla acerca de cómo Cristo no solamente es el camino al Padre, sino que Él es el conocimiento sobre el Padre. Por eso este sermón lo he llamado el conocimiento del Padre. Y lo explicaré en 3 puntos. Primero, solo Cristo da ese conocimiento al Padre. Segundo, la duda del corazón humano. Y tercero, la evidencia del conocimiento en Cristo. Vayamos al primer punto. Solo Cristo da el conocimiento del Padre. Cuando el Señor dice estos versículos del verso 7, si me conocieseis también a mi Padre, ella me está diciéndole esto solamente
Él no está diciendo esto solamente a Tomás, sino a todos los discípulos. Recordemos que en el capítulo 5 era Tomás el que había preguntado, y la respuesta para todos ellos era que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y a todos ellos es a los que el Señor se refiere cuando les dice que les es necesario conocer al Padre. El problema es que no lo conocen a Él, no conocen a Cristo. Pero ¿cómo así? Los discípulos habían estado 3 años con el Señor Jesús. ¿Cómo así que no le conocen? Sí le conocen, pero su conocimiento de Él es muy poco, es muy limitado. Lo miran de una manera velada, de una manera que ven en Él solamente a un hombre, no ven a Dios. Ellos aún perseveraban en la visión del Mesías que los religiosos de ese tiempo enseñaban. El Mesías era un tipo de rey David, un ser humano. Era un hijo de hombre, pero no entendían que era el hijo de Dios también. No entendían que era Dios también. Eso para ellos es algo muy difícil de entender. Por eso ellos en realidad no tienen un conocimiento del Señor Jesús. Por eso ellos no entienden lo que Él les está diciendo. Ellos tienen una revelación acerca del Padre, una revelación acerca del Hijo, pero su revelación acerca del Hijo es limitada. La miran simplemente con los lentes que ellos han decidido ponerse. Así miran a Cristo. Por eso su gloria les está velada. Por eso es necesaria una manifestación visible de la gloria, como la que vieron Pedro, Santiago y Juan en aquel monte, en otra ocasión en la cual el Señor se les transfiguró. Al decir esto, el Señor está igualándose al Padre. Está diciéndoles, yo soy Dios. Porque Jesucristo no es solamente una manifestación de Dios, no es una emanación de Dios, es Dios. Es Dios en forma humana. Esto es Jesucristo. Acompáñenme un momento a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice así: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. Justificado en el Espíritu. ¿Quién fue justificado en el Espíritu? Dios. Visto de los ángeles. ¿Quién fue visto de los ángeles? Dios. Predicado a los gentiles. ¿Quién fue predicado a los gentiles? Dios. Creído en el mundo. ¿Quién fue creído en el mundo? Dios. Recibido arriba en gloria. ¿Quién fue recibido arriba en gloria? Dios. Salvo por la versión de los testigos de Jehová, que dice este versículo de una manera totalmente revuelta para negar lo que está diciendo y rompiendo el sentido de lo que decía antes. Toda la Biblia afirma esto. Dios se manifestó en carne. Y aquí, si reemplazamos Dios por Jesús, vemos que está hablando de Jesús. Pero él inicia diciendo que es Dios. Es Dios. Jesucristo es Dios en todo sentido. Por eso Él es la revelación definitiva del Padre. En Juan 1:18, el autor Juan dice: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso era lo que Jesucristo había estado haciendo todo ese tiempo. Todo el tiempo del ministerio del Señor Jesús, lo único que Él estaba haciendo era dar a conocer al Padre. Era eso. Él no estaba buscando su gloria ni su fama, no estaba buscando hacer un ministerio, no estaba buscando crear una religión. Él solamente procuraba dar a conocer al Padre. Toda acción que Él hizo reflejaba al Padre. De tal manera que ver a Cristo era ver al Padre. Porque el Padre no tiene forma. Recordemos que Dios es espíritu. Los espíritus no tienen brazos, piernas, manos. La Biblia nos habla de Dios de esta manera para que nosotros podamos comprender acerca de Dios el Padre. Pero Dios no es así. Él es un espíritu. ¿Cómo pues podemos ver un espíritu?
No se puede a menos que Él mismo se revele. Y se ha revelado en un ser humano, Jesucristo. Por eso Jesucristo es Dios. Esa es una verdad constante a lo largo de todo el Evangelio. Y es algo que las personas siempre han querido negar. Hay gente que dice, yo creo en Jesús y creo que fue una muy buena persona y un gran maestro. Pero ya que fuera Dios, no. Pero eso era lo que Jesús afirmaba. Él afirmaba ser Dios. Si Jesús no era Dios y Él afirmaba ser Dios, quiere decir una de dos cosas. Era un embustero que estaba loco. Pero los locos no hablan con coherencia, ni pueden enseñar ni crear toda una doctrina. Por lo tanto, debía ser un engañador. Pero todo lo que él enseñaba era conforme a la verdad, procurando siempre la voluntad de su Padre. Si él fuera un engañador, no hubiese muerto en una cruz. ¿O qué líder de qué secta ha muerto por su religión? No lo ha hecho. Él es el único. Él es el único. Por lo tanto, ni era un loco ni era un engañador. Y si él decía que era Dios, es porque él era Dios. Si él dice, yo soy uno con el Padre, es porque eso es cierto. Es porque eso es cierto. Él lo demostró con su vida. El único que ha visto al Padre es Jesús. Y el único que lo puede revelar es Él. Solamente Él. De eso se trata la vida eterna. De conocer al Padre. ¿Y cómo conocemos al Padre? A través de Jesucristo. En 17:3 dirá, que te conozcan a ti, que esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a Jesucristo a quien has enviado. La gloria del Padre es manifestada en la gloria de Jesucristo. Por eso en Juan 12:45 el Señor Jesús había dicho, el que me ve, ve al que me envió. Ve al que me envió. Jesucristo es la palabra de Dios hecho hombre. El conocimiento que se puede alcanzar de Cristo es el conocimiento que se alcanza del Padre. Por eso debemos considerar todo lo que hacemos y decimos con relación a Cristo, porque Cristo es aquel que nos ha revelado al Padre. Por eso nosotros testificamos de Cristo, porque cuando testificamos de Cristo, testificamos del Padre, porque son uno mismo. Pero ¿cómo pueden ser uno mismo si son dos personas diferentes? Porque son uno mismo en esencia. Son una misma esencia. Cuando hablamos de la sabiduría, ¿Dios tiene 2 o 3 sabidurías? No, solamente una. La sabiduría del Padre es la sabiduría del Hijo, y aunque no lo están mencionando aquí, también es la del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, nos referimos a la omnipresencia de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los atributos de Dios concuerdan en los tres, son uno mismo para los tres, porque son infinitos. Son infinitos. Son la misma esencia, pero son 3 personas diferentes. No son la misma persona, por eso él habla de él y del Padre, 2 personas diferentes. Pero dice que son uno mismo. En Jesucristo tenemos la revelación máxima del Padre. Y es precisamente por esa verdad que nosotros como cristianos militamos ardientemente la batalla a la cual el Señor nos ha llamado. A ser testigos de que Jesucristo es Dios. Por eso seguimos en este mundo. Por eso todavía el Señor no nos ha llevado a su presencia. Para que testifiquemos de este hecho. Jesucristo es Dios. Eso es aquello que nosotros debemos hacer. Revelar a Cristo, el cual es la revelación del Padre. Segundo punto, la duda del corazón del hombre. En el verso 8 vemos cómo Felipe interviene y dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Antes había hablado Tomás. Recordemos que al final del capítulo 13 el que habló fue Pedro. En el verso 5 de este capítulo habló Tomás y aquí es Felipe. Todos los discípulos están oyendo esto. Este mensaje es para todos ellos. Y esta vez no es ni Pedro ni Tomás, sino Felipe quien toma la iniciativa diciendo, muéstranos al Padre y nos basta. Esa es una respuesta correcta en el sentido de necesidad que ellos tenían. El mayor problema que tenemos nosotros es nuestra ceguera del Padre, porque nosotros sabemos que Dios es soberano y que Dios tiene control de todas las cosas.
Pero como no estamos viendo a Dios en su trono, reinando y gobernando y ordenando todas las cosas que pasan, dudamos de Él. No confiamos en Él. No confiamos en el Padre. En momentos de dificultad, de lucha y de prueba, dudamos del Padre y de lo que está haciendo. ¿Por qué ocurre esto? Porque nos falta conocimiento del Padre. Por eso Felipe decía: entendí, Señor, muéstranos al Padre entonces, será suficiente. Eso no bastaría. Ese es un buen deseo. Pero en el caso de Felipe y en el contexto en el cual lo dice, está mal. Porque se supone que ellos ya deberían entender que Jesús es la revelación del Padre. Como ya les dije, es lo que el Señor ha estado haciendo desde el inicio de su ministerio. Todo el tiempo se la ha pasado dándoles a conocer a ellos al Padre, siempre. Y ahora viene Felipe y le dice que le muestre al Padre. No lo ha conocido. ¿A qué se refiere exactamente Felipe con esto? Bueno, Felipe pide lo que cualquier carismático pide hoy en día: una manifestación sobrenatural de Dios. Una manifestación sobrenatural de Dios. Están pidiendo ver con sus ojos temporales al Padre de la misma manera en la cual podían ver a Jesús en ese momento. Eso es normal por sus asuntos, por su estado espiritual en ese punto. Pero deberían tener presente todo lo que ya Cristo había hecho. Deberían tenerlo presente. Tanto tiempo que el Señor había estado con ellos y todavía no se habían dado cuenta de quién era Él. Le estaba pidiendo Felipe: Señor, yo quiero que me pongas a dormir y una escalera con ángeles que suben y bajan. O que te pares en una zarza y se queme y empieces a hablar allí mientras tú no te quemas. O Señor, yo quiero que te pares arriba en un trono y verte sentado sobre unas nubes. Y eso me bastará. Lo que ellos estaban pidiendo es algo lícito para una persona que no tiene ningún conocimiento de Dios. Pero el que ellos ya tenían un conocimiento de Dios. Es lícito. Porque de no ser así, Jeremías no se hubiese atrevido a ser el profeta en primer lugar. Dice que el Señor lo llamó cuando era joven. Dice que lo envió por profeta a las naciones. O Isaías vio la gloria de Dios, que desde entonces su vida cambió. O Moisés, cuando vio la zarza ardiendo, tuvo el valor suficiente para hacer lo que se le estaba mandando. Felipe estaba como Moisés: Señor, es que me da miedo, y si me crucifican a mí también, y si me matan por andar siendo seguidor tuyo. Muéstrame al Padre, manifiéstame. Dime que meta la mano aquí cuando la saque tenga lepra, y cuando la vuelva a meter ya no tenga nada. O coge un bastón y lo tira al piso y se vuelve una serpiente. Que todos crean que tú me has enviado. Pero lo que Felipe y los demás discípulos no entendían en ese momento es que lo que ellos estaban viendo, aquel que estaba frente a ellos en ese momento, era una manifestación mayor que todas aquellas, y que no la habían tenido por una única vez, sino a lo largo de 3 años habían tenido al Señor Jesús. Por eso Él les dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿no me has conocido, Felipe? Tanto tiempo hace. Ese tiempo debería haber sido suficiente para que conocieran quién era el Señor Jesús y quién lo había enviado, para que conocieran su relación con el Padre, para que entendieran que Jesús era mucho más que el Mesías que ellos esperaban, que era Dios. Felipe no había progresado en su conocimiento acerca del Padre estos 3 años, ni los discípulos tampoco. Hubo momentos claves en su vida, en esos 3 años, cuando el Señor los llamó, o cuando veían que hacía alguna señal prodigiosa, o cuando lo vieron detener la tormenta, que dijeron: ¿qué clase de hombre es este? Aún el cielo y el mar le obedecen. O cuando le vieron caminar sobre el mar, les quedó perfectamente claro quién era Él, pero se les había ido pasando. Porque la constante en nuestro corazón es la incredulidad, no la fe. Todo el tiempo
como una cascada, al revés, un geyser, brotando de nuestro interior hacia afuera, lo que hay es incredulidad. Nuestro corazón solamente nos llama a ser incrédulos. Por eso es engañoso, y más que todas las cosas. Nos llama y nos insta a dudar de Dios. El corazón tuyo te dice, Dios no se interesa por ti. A Dios no le importa tu situación. Dios no tiene nada que ver contigo. Dios quiere que sufras. Dios quiere que seas un miserable. Dios tiene celos de ti, como le dijo el diablo a Eva. Eso es lo que el corazón todo el tiempo nos insta, a ser incrédulos y no creyentes. Esa es nuestra naturaleza. Así como le pasó a Felipe, nos pasa a nosotros. ¿Hace cuánto que caminamos con el Señor Jesús? ¿Cuántos años tienes de ser cristiano? Y todavía dudas de Él. Y todavía cuando viene la prueba, te falla la fe. Te paras en el mar y te hundes. ¿Por qué pasa esto? Porque nos falta el conocimiento del Padre. Porque la fe, mis hermanos, no es algo que ocurre una vez y ya. Así dicen los incrédulos. El incrédulo te dice, sí, yo creo. Yo una vez hice la oración de salvación. Entonces ya por eso ya tengo fe. La fe es algo que debe estar en ti todos los días de tu vida. La fe es algo en lo cual tú debes ejercitar siempre. Así pues, las palabras de Cristo al decirle, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, con vosotros no tienen más sino una tristeza. Porque, como ya les dije, es esperable esto de un incrédulo. Un incrédulo que llega a ser creyente es esperable que tenga una situación así. Así estaba Moisés, incrédulo, la primera vez que el Señor lo llamó. Pero es que esta no era la primera vez. Tenían 3 años viendo al Señor Jesús, estando con Él, aquel que es la imagen del Dios invisible, aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, el resplandor de la gloria de Dios, imagen misma de su sustancia. Nosotros no necesitamos señales milagrosas todo el tiempo. Dios no es nuestro esclavo para que todos los días ande haciéndonos un milagro para renovarnos la fe. Y aún si Él hiciera eso, ¿crees que bastaría? Todos los días, milagrosamente, llovía pan del cielo en el campamento de los israelitas. Y todo el tiempo estaban quejándose y dudando de Dios. Así que no podemos decir que las señales van a hacer que nuestra fe crezca, porque no es así. La fe no viene por las señales. Las señales solamente apuntan en una dirección. La señal te dice, es por aquí. Esta es la calle 34, por decir algo. Eso te lo dice una señal. Pero la señal no es la calle. La señal solamente apunta hacia la calle. La fe no se trata de ver una señal, sino de caminar en la calle. Cristo es la calle, porque es lo que le está diciendo. Yo soy el camino. Yo soy el camino. No dice, miren, aquí dice, Cristo te ama, o Cristo arrepiéntete, Cristo va a venir pronto. Pero si ves eso y sigues en tus pecados, creído en Cristo, de nada te sirve. Para poder conocer al Padre es necesario que veamos a Cristo siempre. ¿Y por qué es necesario este conocimiento del Padre? Porque como ya les había dicho, esto es lo que nos lleva en un momento de prueba a dudar acerca de Dios y a dudar de lo que Dios está haciendo y de su amor, como cantamos en el libro. Todos nosotros sabemos que el amor de Dios es inagotable. Es un río que fluye sin raudal. Lo sabemos. Pero a la hora de la verdad, como que al río lo cerraron o le pusieron una presa o algo, porque ya como que el amor de Dios se acabó.
No, no es así. El amor de Dios nunca se acaba. Lo que pasa es que el corazón engañoso quiere hacernos creer algo totalmente diferente. ¿Para qué quiero yo que Dios me hable? Que Dios me muestre una señal milagrosa. Que Dios me diga, mira la sombra del carro, va a cambiar de repente. Que Dios me diga, cierra los ojos y vas a sentir un frío que va a entrarte por la cabeza, por la coronilla de la cabeza y te va a llegar hasta la planta de los pies. ¿Para qué quiero yo eso? Para sentirme empoderado, sentirme que ahora soy más que vencedor, que ahora sí puedo. Al decir eso estoy diciendo que no podía, que Cristo no estaba conmigo. Era necesario eso para que así fuera. Eso no te cambia. ¿Eso qué hace? ¿Qué exalta eso? Tu corazón. Te hace llegar a pensar a ti que eres más importante de lo que en realidad eres. A tal punto que eleva tu ego. Las señales en tu beneficio que aumentan tu propio egoísmo. Te lleva a creerte que eres Dios. La gente que piensa eso hasta dice, la palabra tiene poder. Yo puedo decirle a la enfermedad, vete, y la enfermedad tiene que obedecerme. No es así. No es así. No es en nosotros que reside esto, es en Cristo. Por eso el Señor no se manifiesta como nosotros queremos. Señales portentosas, milagrosas. O como una palabra que te dice, sí, yo te amo, al oído, que escuchas de repente sin explicación. Y Dios puede hacer eso, y capaz y te ha pasado. Providencialmente, en su soberanía, Él puede decretar algo así. Pero no esperes algo así. No esperes algo así. Elías esperaba eso. El texto que lea el hermano, que dice que vio un fuerte viento y no escuchó nada. Que sintió un gran terremoto y no escuchó nada. Que vio el fuego pasando. No escuchó nada. ¿En dónde vino Dios? En un silbo apacible. Casi un susurro, un murmullo. El sonido del viento pasando levemente. Algo muy simple y tranquilo. Algo que para nosotros es poca cosa. Algo que no va a elevarte yo, pero que te recuerda que ahí está Dios. ¿Cómo se manifestó Cristo? Como un rey poderoso que vino en la tierra y nació en una cuna de oro, con cientos de siervos alrededor. Un simple y pequeño pesebre. ¿Qué es la encarnación de Cristo? ¿Qué es Jesucristo hombre? Más que un leve silbo apacible. Un susurro. Algo que humanamente es débil. Humanamente lo vas a ver como algo débil. Te dice, no poses tus ojos en ti. La señal apunta a mí, no a ti. No te centres en la señal, céntrate en mí, te dice Cristo. Eso es lo que Cristo quiere, que todos nosotros estemos dispuestos a hacer, que nos centremos en Él completamente y que caminemos siempre en pos de lo que Él nos ha dicho, de lo que en su palabra nos ha revelado. Nuestra naturaleza humana siempre nos va a llevar a dudar de Dios. Siempre va a tender a decirnos lo mismo que el diablo le dijo a él. Dios no quiere esto para ti. Pero no es así. Dios no es egoísta. Dios es dadivoso. Sino que al igual que los israelitas, no vemos su favor. Para nosotros que llueva pan del cielo debe ser algo sorprendente. Y fue sorprendente para los israelitas la primera vez que ocurrió. Porque cuando vieron el pan, el maná, dijeron, ¿qué es esto? Ese fue el nombre que se le quedó. Pero después de estar comiendo maná todos los días, por 20 años, o por 10 años, o por 5, o por 1, o capaz ni por un año, ¿qué pasó? Que como todos los días llovía maná, eso es algo común y corriente. Eso es algo que no tiene ninguna importancia, no es una manifestación de Dios. Como tú ves que llueve, cuando no llueve. No das por sentado que eso es un milagro de Dios. Es como tú ver el solazo que hace. Todos los días hace un solazo. No tiene nada de especial. Pero eso lo ha decretado Dios.
como el simple hecho de tener aire para respirar. Es algo sorprendente. Es gracias a Dios que ahí está. Es gracias a Dios. Dios está presente en cada aspecto de nuestra vida. Siempre. Dios en Él nos movemos, somos, existimos. Debes considerar a Dios siempre. Debes llenarte del conocimiento de Dios en Cristo. Así, cuando llegue la hora de la prueba, cuando venga la dificultad, ¿qué va a pasar contigo? Podrás mantenerte firme. Podrás decir, mi Padre tiene control de todo. Nada está ocurriendo fuera de su voluntad. Él sabe lo que es mejor para mí. Él lo sabe. Aunque tú no lo estés viendo. Él lo sabe. Así que confiemos en Dios, en su gran poder. Y no dejemos que nuestro humano corazón nos venza. Punto 3. La evidencia. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es el verso 10. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La cura para la incredulidad no yace en las señales. ¿En qué yace? En Cristo Jesús. Dice, mira a Cristo. Cuando miras a Cristo, ¿qué ves? Lo que Él ha hecho. Sus obras. Las obras que Él ha hecho. Ya les dije, la fe no es solamente el medio para apropiarse de la salvación, sino aquello que sustenta la salvación, que la mantiene, que la retiene en tu corazón. Es por la fe, viendo siempre a Cristo y creyendo que Él tiene control de todo. Pero la fe cristiana no es una fe ciega, porque lo dicen entonces así es. No es una fe mística, no es una fe en la fe, como tienen algunos. Yo tengo fe, ¿en qué? Yo tengo fe en la fe, en que porque yo lo digo va a salir todo bien. No, es la fe en Cristo, solamente en Cristo. Y eso era lo que el Señor quería que los discípulos tuvieran claro. Debían seguir confiando en Cristo, aunque no lo vieran, aunque lo vieran morir en una cruz. Ellos debían mantenerse firmes en su fe. Debían esperar en Cristo. Ese es el mensaje central de todo este evangelio. Tener fe en Cristo Jesús. Tener fe en Cristo Jesús. Acompáñenme un momento a Juan capítulo 3, verso 34. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu como vida. ¿De quién está hablando el Juan el Bautista? De Cristo, ¿cierto? Vayamos un momento al 7:16, Juan 7:16. Dice Cristo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Cristo habla las palabras de Dios. Yo lo que leímos en 3:34. Ahora acá dice que su doctrina no es suya, sino de Dios que lo envió. Ahora en 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Todo lo que ha dicho Cristo, ¿de dónde ha venido? Todo el tiempo. Es algo que todo el tiempo está diciéndose en el Evangelio de Juan. Solo dio unos versículos, porque si no aquí nos entenderíamos mucho buscando versículos acerca de él. ¿Qué es lo que alimenta nuestra fe? Las palabras de Dios, las cuales las recibimos como en Cristo.
Cristo Jesús. La fe no viene por señales, sino por oír la palabra de Dios. Eso es lo que da la fe. Eso es lo que da la fe en nuestro corazón y lo que la aumenta y la alimenta. 20:31 dice, 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo se trata de tener fe en Cristo Jesús. Fe en Cristo. Fe en Cristo no es tener fe en la persona de Cristo en el sentido de que existió. Porque no hay gente que dice, yo creo en Jesús, yo creo que existió. Pero algunos incrédulos creen que Jesús existió. Eso no demuestra nada. Fe en Cristo es tener fe en las palabras que Él dijo, darlas por veraces y por certeras, creer en todo lo que Él ha dicho, porque no eran palabras de Él, sino de Dios. Por eso en Mateo 7:28, después de que Él terminó de dar el sermón del monte, dice que la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Las palabras de Cristo verdaderamente demostraban que Él era Dios, y especialmente del 7:46 de este Evangelio. Recordemos que unos soldados fueron mandados a capturar a Jesús, y no pudieron hacerlo. Cuando regresaron a los que los habían mandado, ¿qué respuesta dieron? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Fue por las señales, por sus palabras, que estos soldados no pudieron arrestar al Señor Jesús. Así que la fe viene por la palabra de Cristo. Cuando decimos que tenemos fe en Cristo, debemos tener fe en todo lo que Cristo ha dicho. Creer que es para nuestro bien y creer que es para su gloria. Pero la fe no tiene solamente como base las palabras de Cristo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Sino en las obras milagrosas y sin precedentes e innegables que Él realizó. Porque sus obras respaldan su palabra. Puede haber una persona que sea extremadamente buena con las palabras, muy engañador, que diga palabras que convenzan a cualquier persona. Esas palabras por sí mismas no tienen ningún tipo de poder, pero si son demasiado buenas, la gente las sigue y las cree. Por eso es que hay tantas sectas. No piensen que las sectas vienen porque hayan visto muchas personas una señal prodigiosa y milagrosa. No han visto señales prodigiosas y milagrosas. El libro del Mormón dice que lo escribió un tipo que vio una señal prodigiosa y milagrosa, pero los que creyeron a ese hombre no vieron ninguna señal. Creyeron a las palabras de aquel hombre. Los mismos los que creyeron a las palabras de Elena de White, cuando creyeron a las palabras de esa mujer, creyeron en ella. Lo mismo con los que creyeron en las palabras del señor Russell, se volvieron testigos de Jehová. No. Hay gente que tiene mucho poder de convencimiento con sus palabras. Hay gente que tiene mucho poder de convencimiento con sus palabras. Y recordemos que fue precisamente con palabras con lo cual el diablo tentó a Eva. Por tercera vez convenció. Las palabras de Cristo eran incomparables. Pero aquellos que no han escuchado la palabra de Cristo fácilmente pueden ser engañados. Por eso los falsos engañadores actuales, ¿qué quieren enfatizar para darle fuerza a sus palabras? Señales. Señales milagrosas. Por eso todos hablan de señales, de milagros, de noche de poder, de gloria y de reino, y de dar profecías, que se cumplen muy pocas de todas las que dicen. Eso de que tiene que cumplirse algo, el mero hecho del azar, tiene que cumplirse algo. Entonces se aprovechan de la ignorancia de las personas. Ahora, Cristo no dice para que crean en las señales que ustedes hagan, sino que los insta a los discípulos a que crean en las señales que Él ya hizo, para que crean en las obras de Cristo.
Juan 5:36, el Señor Jesús dijo: las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las obras de Cristo testifican de Cristo. Juan 10:25 añadió: las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Toda obra de Cristo da testimonio del Padre. Da testimonio del Padre que nos dio. Cristo nunca erró, nunca pecó, nunca dijo voy a sanar a tal o cual persona y fracasó. Cristo nunca dijo, bueno, vamos a hacer esto y te sano y ya a los 3 días te estás mejorcito. No. Todo fue algo siempre incuestionable. Había muchas personas que decían ser el Mesías en aquellos tiempos. Muchos habían surgido. Había muchos que hacían señales milagrosas en aquellos tiempos. Pero ninguno como Cristo. Ninguno como Cristo. Sus obras dieron el pleno convencimiento a sus discípulos de todo lo que Cristo había hecho, de quién era Él. Sus obras testificaban de que Jesús no actuaba de manera independiente al Padre. Las sanidades, las enseñanzas, los milagros son la prueba divina de la perfecta comunión que existe entre Cristo y el Padre. Son prueba divina de vida. Por eso, en este Evangelio de Juan hemos visto las señales que Cristo ha hecho. Cristo hizo muchas, pero Juan se enfatiza solamente 7 señales y culmina con una octava, que entra fuera de esa lista, que es la resurrección, como la señal definitiva, que él llama como señal. Pero hay otras 7, que él dio primero, hasta el 14, que nos guiaban, apuntaban a todos a que pusieran su fe en Cristo. Por eso dice en el verso que leía, que hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Pero estas, ¿para qué se hicieron? Para que creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, no solamente para que creíste una vez y ya, sino creyendo todo el tiempo, tengas vida y vida en su nombre. Estamos llamados a tener vida en Cristo Jesús. ¿Esa vida en qué consiste? En una vida de perfecta comunión con Dios, a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Aplicaciones. Este sermón nos insta a reconocer a Jesucristo como la máxima manifestación de Dios. Él se halla en unidad perfecta de esencia con el Padre. Si nosotros hemos sido testigos de sus actos de amor y su salvación, entonces ya hemos visto al Padre. Ya lo hemos visto. Sin embargo, la petición de Felipe nos insta a no quedarnos satisfechos con una visión parcial del Padre. Como por ejemplo, en una ocasión estaba muy enfermo, oré y el Señor me sanó. Vi la gloria de Dios en ese suceso. Pero eso no debe ser suficiente para nosotros. No debe bastarnos. Necesitamos ser renovados en nuestro conocimiento de Dios, para que cuando vengan momentos difíciles sobre tu vida, cuando la turbación llegue a tu alma, al igual que estaba pasando en ese momento con los discípulos del Señor, puedas confiar en el Padre. Pero solamente podrás confiar en el Padre si aumentas tu conocimiento de Él, si aumentas tu conocimiento del Padre. La falta del conocimiento del Padre es precisamente aquello por lo cual nos llenamos de dudas y de preocupaciones todo el tiempo. Es aquello por lo cual nos llenamos de descontento en nuestro corazón, porque creemos saber más que el Padre, que debemos tener más de lo que el Padre nos ha dado. Esto ocurre porque no le conocemos lo suficiente. Claro, en un momento difícil de prueba, ¿quién no quisiera escuchar una voz que te hable al oído sobrenatural y te diga todo va a estar bien? No temas. Espectacular sería algo así. Y Dios puede hacer algo así. Mas no esperes algo así. No esperes algo así. Porque Dios no está obligado a actuar de esa manera. Si ya tú tienes una vida de comunión, de conocimiento con el Padre, ¿qué necesidad tienes
de que el Padre te hable de una manera sobrenatural. Si de una manera natural ya te habla todos los días, todos los días. Por eso hay de aquellos que todo el tiempo están buscando señales y milagros, porque con ello demuestran que no son hijos de Dios, porque no creen en Cristo Jesús. No creen en Cristo Jesús. Eso es una evidencia de que no creen en Cristo. Todo el tiempo andan buscando señales prodigiosas y milagrosas. ¿Por qué buscas señales? Porque todavía no has creído. Si ya has creído, ya no buscas señales. Buscas a Cristo. Buscas a Cristo y buscas conocerle más. Tú que ya le conoces, ¿qué debes hacer? Afianzarte en ese conocimiento. No busques el viento, el terremoto o el fuego, porque así engañará el diablo a los incrédulos en su momento. Ya lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Si no cree en lo que Cristo te ha dicho, cree en Cristo. ¿Cómo podemos creer en Cristo? Con el ciego apacible de su palabra. La palabra de Cristo es la revelación especial que Él nos ha dado. Es allí en donde podemos aprender más acerca de Cristo, para que aprendamos a vivir conforme a sus enseñanzas, para que aprendamos a conocer más al Padre que lo ha enviado. Evalúa tus decisiones y tu comportamiento a la luz de lo que Cristo hizo y hace, y considera qué tanto crees en Cristo. Si eres creyente, yo no creo que todo el tiempo andes buscando señales milagrosas, pero en momentos de debilidad querrás hacerlo, porque te falta ese conocimiento, porque tu fe va a tambalear y va a tender a la incredulidad. Para que eso no pase, debes ser lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Y si tú todavía no has experimentado esa revelación de Dios de manera especial en Cristo, te invito hoy a que abras tu corazón y des paso a la fe en Cristo Jesús, que dejes de buscar pruebas externas y confía en aquel que murió en la cruz para dar salvación a los que se arrepienten de sus pecados. Hermano, te invito a que afiances tu corazón en Cristo, que no te apartes de Él y que le pidas cada día de tu vida que te ayude a vivir en obediencia a sus mandamientos, a creer que Él tiene el control de todo y de que lo que Él está obrando en tu vida es para tu bien, porque Él tiene el control de todas las cosas y todo lo que te acontece, Dios lo ha decretado para tu bien. Oremos, hermanos.